La menopausia es un proceso biológico natural en la vida de las mujeres, condicionado por cambios hormonales que conlleva al cese permanente de la menstruación. La menopausia es una etapa diferente, es una etapa nueva también de la mujer, como pasó de su niñez a su pubertad, en la adolescencia, la etapa ginecológica o la edad reproductiva, como a veces le llamamos nosotros desde el punto de vista médico. Y bueno, cuando llega el declinar de la función del ovario, empieza esta nueva etapa de la menopausia. A veces también se separa el premenopausia o paramenopausia, que a veces algunos lo llaman desde los 40 hasta que viene la menopausia en sí. En realidad, menopausia, la palabra menopausia, o si uno pone definición de menopausia, sería el cese de la función del ovario, y generalmente desde el punto de vista médico es cuando ya pasó un año desde esa última menstruación. Eso sería en sí menopausia. Después estaría lo que es la etapa del climaterio, que es la etapa en realidad peri, esa última menstruación, esos meses previos y esos años y meses después de esa última menstruación. Sucede porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona. Se diagnostica después de que transcurren 12 meses sin periodo menstrual. Puede ocurrir a partir de los 45 años, aunque la edad promedio es entre los 50 y los 52 años. ¿Qué quiere decir el dejar de menstruar? Dejó de funcionar el ovario y el ovario dejó de liberar estrógeno. Entonces la mujer cambia su estatus hormonal, cambia su estatus metabólico, cambia muchísimas cosas en el cuerpo de la mujer. La mujer es estrógeno dependiente. Falta esa hormona y ahí empiezan a hacer todos estos cambios que se van dando en la vida cotidiana, en lo físico, en lo psíquico, de la mujer, y también en lo funcional, ¿no? En la parte de lo que es desde el despertar a las relaciones personales, todo. Hay un gran cambio, que es un cambio más en la vida, ¿no? Es como uno aceptó el entrar en la pubertad y ser ahora una mujer que empieza sus ciclos menstruales y sus ciclos y su edad reproductiva después, y cuando también el ciclo de ser mamá, la lactancia, el puerperio, y este es un ciclo más, que lo que hacer es aceptarlo y vivirlo de la mejor manera. Hay mujeres que sí lo viven de una manera muy fuerte, muy sintomática, que realmente hay un trastorno en su vida, y otras que en realidad no. Y hay que acompañar y llevar y saber que es una etapa de más vulnerabilidad a ciertas afecciones, a ciertas patologías, y por eso la importancia del control médico de manera anual, reglado, o bueno, las veces que se necesite según cada paciente. Los síntomas de la menopausia pueden empezar varios años antes e incluso pueden durar meses o permanecer varios años después. Estos incluyen cambio en las menstruaciones, que pueden ser más o menos duraderas, más o menos profusas, con más o con menos tiempo entre los periodos, calores y o sudoración nocturna, dificultad para dormir, sequedad vaginal, cambios de humor, dificultad para concentrarse, menos cabello y más vello facial. Me prendo fuego, me destapo toda, destapo a mi pareja o cuando las mujeres también están solas, me destapo, sudo, me saco, me pongo, estoy en un lugar y me siento que me pongo roja y después esa sudoración molesta, fea, y que me da vergüenza que además se den cuenta que estoy roja. Es esa vulnerabilidad a lo que es los cambios de temperatura. Al faltar el estrógeno existe un cambio en el umbral de lo que es el tema de la temperatura. Entonces a veces a temperaturas más bajas, o a ciertas temperaturas siento un calor que el tiempo de antes no lo sentía. Ese es uno de los clásicos cambios, que a veces es el que más molesta, pero en realidad el menos problemático, o el menos en cuanto a la salud implica, ¿no? También empieza un tema del dormir. Generalmente la falta del estrógeno genera también un trastorno en el conciliar el sueño, o en los despertares que también se asocian a ese calor que se dio en la madrugada y que después ya no logré volver a dormirme. En cuanto a la falta del estrógeno, también empieza a pasar todo el tema de lo que es lo psicológico. Nos ponemos más tristes, lloramos y no sabemos por qué es. Que ojo, es una etapa que también se asocia a una etapa de la vida que muchos de los que son mamás coinciden con sus hijos con el que dejan el nido. Se casaron o se fueron a estudiar afuera y de repente quedo sola en la casa. Entonces no solo estoy más emocionalmente lábil, sino que aparte me di cuenta que las cosas cambiaron. También
en algunas mujeres coincide con la jubilación, con que empezamos a perder también algunos compañeros. A veces se puede perder también la pareja o perder amigos. O sea, es una etapa de la vida que se escucha. Van cambiando las cosas y es más susceptible a de repente tener momentos de tristeza, y no está mal buscar ayuda, que a veces se necesita simplemente el conversar con alguien, el buscar algún terapeuta en un punto de vista de un psicólogo, o hasta de repente tener que necesitar alguna medicación psiquiátrica, y no por eso necesitamos de repente una medicación que nos ayude en la tristeza o para esa estabilidad emocional, y no por eso tenemos que considerarnos que estemos locas, porque la clásica es la mujer se pone así y que nos dicen ya te vino el viejazo, ya te vino la menopausia, estás menopáusica, la famosa estás menopáusica, y sí, obvio, es una etapa de la vida. Le digo, y esa labilidad emocional se da mucho en esta etapa. Hay otra de las cosas que empiezan los dolores osteoarticulares, los dolores musculares, también por falta de estrógeno. Y no podemos olvidar que al ir alejándose también del momento que dejó de funcionar ese ovario, que dejamos de tener estrógeno, empieza también todo lo que es el trastorno urogenital, la sequedad a nivel vaginal, los problemas urinarios, sobre todo la incontinencia de la urgencia. Se puede acentuar o aparecer una incontinencia del esfuerzo, que es cuando yo pierdo pis, cuando me río, cuando toso, que muchas veces se da por un debilitamiento del piso pélvico, que ahí juegan la cantidad de embarazos, los tipos de partos, si fueron forceps, hubo desgarro, el peso de la mujer, el sobrepeso, la paciente constipada, la tosedora habitual, que todo eso va debilitando la pared abdominal y la pared, del piso pélvico, y si todavía le sumamos que falta el estrógeno, esos músculos se me cayeron más. Entonces también ahí puede empeorar. Y la de urgencia, que a veces juega un poco lo que es esa vejiga que pierde elasticidad y como que la parte de la contractilidad necesita el estrógeno, la falta del estrógeno en toda la parte genital y urogenital, porque está todo al lado, también se empieza a veces a empeorar. Es esa incontinencia que yo no llego, tengo que ir corriendo al baño. El tema de la sexualidad, ¿no? Perdemos o se empieza a perder el deseo, se baja la libido. Hay una disminución enorme de la libido cuando en realidad entran en menopausia las mujeres, y empieza también a haber una resequedad. O sea, la mujer empieza a perder la lubricación, y empieza también el trofismo de la vagina y de la vulva y vagina empieza a cambiar, y empieza como a la vagina a ponerse más acartonada o más apretada, más chiquita, no tan elástica. Para todo tenemos cosas para ir ayudándolas, para que puedan pasar este momento de una manera lo mejor posible. Los síntomas físicos, como los sofocos, y los síntomas emocionales de la menopausia pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud emocional. ¿Cuánto dura? Y bueno, es una etapa en la cual el proceso de los bochornos, de los calores, tal vez a una mujer le dura unos pocos meses, algunas están varios años. Es dependiendo, no todos somos iguales, no todos somos igualitos, algunas unas tienen más sintomatología durante más largo tiempo y otras durante un plazo más corto de tiempo. Pero todo lo que lleva a la falta de estrógeno a largo plazo, como es todos los cambios urogenitales, en realidad es para el resto de la vida. La osteopenia por falta de calcio, y después la osteoporosis, que al faltar el estrógeno empeora o a veces aparece en esta etapa de la vida toda la parte de lo problemático en cuanto a la parte ósea. También la parte cardiovascular. Cuando falta el estrógeno empieza a enfermar el árbol cardiovascular en la mujer. Y si tenemos además patología o tenemos factores de riesgo, como es el tema del hipercolesterol, el colesterol alto, ya familiar de repente, que empeora en la menopausia, el falta el estrógeno aumenta aún más el colesterol. Si además tenemos una obesidad, un sedentarismo, un tabaquismo, bueno, es una mujer con una alta chance o un factor de riesgo importante para tener en realidad un infarto o patología cardiovascular a futuro. Hay muchos tratamientos eficaces disponibles, desde ajustes en el estilo de vida hasta la terapia hormonal. Porque uno puede tener menopausias, o sea, fallas del ovárico precoce, cuando uno tenemos una menopausia antes de los 40,
¿Ah? Sí, la falla. A veces puede ser que el ovario falló y de repente entra en menopausia antes de los 40. Obviamente que en ese caso hay que tratarla y hay que acompañarla y tratar de llevar ese estrógeno hasta lo más cercano a la edad promedio de la menopausia, que hablamos que es entre 48 y 52 años. Después tenemos la menopausia precoz, la que se da antes de los 45, que también se aconseja un tratamiento hasta por lo menos llevar unos años más de terapia estrogénica para que no haya tanto implicancias en la salud de la mujer. Y después de los 45 en adelante se va viendo según el paciente cuán sintomático lo viva o no, si hay que de repente estrogenizar o no a esa persona. Es importante el cambio en los hábitos de los alimentos. Hace un ratito les dije, generalmente aumenta el colesterol. Le digo, a una paciente que tenía un colesterol un poco alto o en el límite, cuando entra en menopausia el colesterol generalmente sube. Entonces es importante mantener una dieta equilibrada, o sea, sana, con poco colesterol, o sea, equilibrada en lo que es frutas, verduras, poca grasa. Es más, se plantea que a veces hay que bajar la cantidad de calorías que se debería usar. Eso es más hablarlo con un nutricionista, pero le digo, se debe hacer un replanteo de la alimentación también en esta etapa, ¿no? Para poder mantener y no engordar, porque tiende también la paciente a cambiar la parte metabólica y a tener más grasa a nivel del abdomen. Cambia la distribución de la grasa, de la grasa corporal. La terapia hormonal para la menopausia o terapia de reemplazo hormonal es un tratamiento que los médicos pueden recomendar para aliviar los síntomas comunes de la menopausia y para responder a los cambios biológicos duraderos, como la disminución de la masa ósea. Decir que la terapia de reemplazo hormonal no es para todas, sino para la que realmente se necesita, porque como ya hablamos, en un momento tiene obviamente riesgos. Sí, aumenta el riesgo cardiovascular si lo empieza una persona con un árbol vascular enfermo, entonces no es para todas, ¿tá? Y además también sí, duplica en realidad el riesgo de cáncer de mama, es verdad. Si uno se pone a mirar en los números absolutos, sí lo duplica. Pasamos de 4 a 10.000 mujeres a 8 en 10.000 mujeres, más o menos, para tener una idea cómo lo duplicaría el riesgo. Pero también sabemos que si yo uso una progesterona más cíclica, de una manera más sana, una progesterona de repente micronizada, no la que usaba en el tiempo de antes, si uso un estrógeno a la mínima dosis posible, que me sea eficaz, pero que no me vaya, yo generalmente con eso puedo tratar de evitar o tratar de controlar, y realmente el riesgo es bajo, y con controles obviamente anuales de mamografías, digo, para controlar que no haya un cambio en la densidad mamográfica. Y también se ha planteado que cuando yo dejo de usar la terapia de reemplazo hormonal, a los 5 años de haberla abandonado, en realidad volvemos al mismo estatus como que nunca hubiera tomado nada. La terapia de reemplazo hormonal se centra principalmente en reemplazar el estrógeno que el cuerpo ya no produce después de la menopausia. Los antecedentes familiares y los antecedentes médicos personales son factores importantes al momento de determinar si la terapia de reemplazo hormonal es apropiada para cada mujer. ¿Y por cuánto tiempo? Y ahí un poco se discute. Al principio se podía llevar hasta el final, después se planteó a nivel médico, decía no, por 5 años y no más de 5 años, y últimamente en los últimos papers, en la última, desde el punto de vista mundial, te dicen, bueno, ¿por qué no un poco más? O sea, no es algo estándar que se dice, bueno, la voy a hacer por tantos años, no, hay que ver cada una de las mujeres. Es muy difícil manejar el deseo sexual. Es otra de las preguntas que también muchas hacen. La disminución de la libido que se da. Porque no solo ahí implica el juego de la baja estrógeno, sino que también hay una baja testosterona, que las mujeres también tenemos testosterona. Pero hoy en día la testosterona, para poder darle a la mujer, lo que tenemos en plaza farmacológica son dosis para el varón. Entonces tampoco es que yo le puedo dar una dosis que se usa en realidad para el hombre, porque puedo empezar a virilizar a las mujeres. Entonces, la falta de la libido es una de las cosas a veces más difíciles de tratar en esta etapa. Que a veces uno le dice, bueno, hay que también entender esta nueva etapa de vida que tenemos. Mirar el lado bueno, embarazada nos va a quedar. No hay que usar método anticonceptivo. O sea, en eso puedo tranquilizarme que no voy a tener ninguna sorpresa. Pero, claro, es un tema de decir, no duerme al lado mío mi pareja y no tengo el deseo de buscarlo. Y también a veces les digo, busquen un poco hacia atrás de cuando ustedes estuvieron amamantando a su bebé. Tampoco tenían muchas ganas de buscarlo. Empieza a tener una alimentación sana, empieza a
valorar y ver, a ver cuál es tu calidad de alimentos que utilizás, tratar de usar menos alimentos solamente multiprocesados, más cosas caseras que podamos cocinar, ver el tema de la ingesta del calcio, ver lo de la vitamina D, a ver si la tengo baja o no, y tomar vitamina D, porque en realidad de repente, que es la clásica que te dicen, yo antes era talla 12 y ahora no me bajo del 16 o del 14, o peor, del 8 al 12, y yo quiero ponerme el pantalón jean que usaba cuando tenía 45 y la señora tiene 60, no te va a entrar, porque el cuerpo cambió, como cambió cuando eras adolescente y tuviste 15 y llegas a los 20 y es otro físico, y después que tuviste un bebé también. O sea, son cambios que se van dando y es algo normal, evolutivo de la vida. Digo, es la evolución del ser humano. Lo que hay que llevarlos en salud para poder, en realidad, que no te duelan después las articulaciones, que te puedas levantar para poder jugar con alguien, o para poder salir a conversar con tus amigas, que cuando salgas a tomar el té con tus amigas no se vengan a reír a carcajadas y tengan que usar todas pañales pues están haciendo pichí. O sea, ir ayudando, pero es una nueva etapa, no hay que tenerle miedo.